Hola, ¿qué tal, mis amigos de Artes 9, Economía Creativa, mucha arte y cultura? Precisamente hoy estamos aquí, hoy lunes a las 9 de la noche, los jueves en The Frontline. Tenemos muchos contenidos y muchas sorpresas próximamente. Y bueno, como siempre, saludo a mis amigos de Mezcal Galope desde Oaxaca y a mis amigas de la revista Imperante, a Martí de la Parra y a Lupita Barreras. Y hoy tenemos una invitada muy especial. El día de hoy vamos a hablar sobre los museos del siglo XXI y para mí es un honor en verdad tener a mi amiga, que además me puedo apreciar de decirlo, porque es una excelente y extraordinaria persona, mi amiga Raquel Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, Mercedes. Mercedes. Sí, ¿Por qué te dije Raquel? No sé, Estoy loco. pero a lo mejor Sí era Mercedes. Sí era Mercedes. Otra vez. Una gran persona que hoy nos acompaña, mi amiga Mercedes Jiménez. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Mercedes, que ella es actualmente la directora del Museo de Ciencias Naturales. Estuviste en el Papalote, en otros espacios, en Universum. Y precisamente, pues tú entiendes muy bien este rollo de los museos en el siglo XXI. Vamos a hablar de neuronas espejo, vamos a hablar de patrimonio cultural, de todo esto. Platícanos un poquito al público. Bueno, decíamos, estuviste en Universum, en Ciencias Naturales. ¿Desde cuándo estás en Historia Natural? En el Museo de Historia Natural estoy desde el 2016. Justo llego al museo cuando empieza una renovación muy importante, después de 52 años de existencia, y pues es un momento, pues un hito dentro del museo, porque había tenido mucho tiempo de quererse renovar antes, había muchos proyectos que se hicieron en turno, pero pues ninguno había cojado. Y pues afortunadamente se dieron todas las coincidencias, la voluntad y un buen proyecto, y pues estamos en eso, renovando desde ese momento. Renovando y precisamente acercando a las nuevas generaciones un esquema de museos. Lo han discutido en cumbres del ICOM, del ICOMOS, todos participan en ellas. Hace poco estuvo se me está yendo el nombre, una cumbre muy importante que fue en el Auditorio Nacional. ¿De museos? De patrimonio en general. De patrimonio. ¿Quién habrá sido? Ay, se me fue. Bueno, ya. Ahorita nos acordamos. Bueno, y precisamente has estado en estos espacios. Se ha discutido mucho el papel que tienen los museos hoy en el siglo XXI. Anteriormente se decía que incluso el papel del museo siempre había sido el mismo, ¿no? El de acumular colecciones y mostrarlas, y mostrar a estos objetos. El discurso era frío, era ver el objeto, supongamos que esta es una obra de arte, o este mezcal es una obra de arte, y que también lo es, sí, pero también lo es. Intangible. Exacto, y precisamente efímero más que intangible. Pero precisamente tenías pues precisamente esta botella fue hecha en el siglo tal, y te daban la pieza, pero era frío, ¿no? Hoy se busca que sea todo más dinámico, más interactivo, que haya un discurso mucho más elaborado. Atrás quedaron aquellos grandes momentos de los años 40, 50, que México iba con estas exposiciones monumentales de qué esplendores de 5 siglos o sí, algo así, ¿no? No. Sí, mira, yo creo que esto es un devenir que ha estado presente en los museos. Primero, como bien mencionas, como estos herederos del coleccionismo, ¿no? Finalmente ahí aparece esta idea de museo, de poder atesorar, valorar y después pues compartir, ¿no? A veces con una élite y posteriormente, como bien mencionas, conforme fue avanzando estos espacios, se fueron utilizando también como espacios educadores de control, también, porque eso es muy cierto, había un tema dentro de ellos muy colonialista, muy centralista, que permitía estar dando un mensaje, los mensajes que uno requería como pues a lo mejor grupos de dominación. Entonces, con todo esto, bueno, fue evolucionando el museo, y poco a poco se fueron haciendo estos espacios mucho más abiertos a diferentes tipos de sociedades. Te estoy hablando, por ejemplo, en el caso de México, estoy hablando de los museos de toda la vida, ¿no? De todos los espacios, pero en el caso de México de 1825, que es cuando se inaugura el Museo Nacional de México, este museo tenía varios gabinetes, tenía el gabinete de Moneda y cerca de Palacio. En Moneda, exactamente, sí. Y tenía además otro tipo de piezas, obviamente había la parte arqueológica y demás. Este museo, que fue el Museo Nacional, aparece justo con esta
evocación que tú mencionas ahorita, ¿no? Estos espacios de poder, pues, mirar al pasado glorioso, esta cuestión nacionalista de vincularnos. Sin embargo, no dejábamos de lado esta parte muy importante de cómo lo más importante ahí eran los temas y las colecciones, y no tanto el espectador, aunque sí se quería llegar a él, por supuesto, ¿no? De alguna forma como adoctrinamiento, pero lo fundamental en esto era qué estábamos viendo y cómo eran estas colecciones resguardadas dentro de los espacios. Y conforme fue avanzando a lo largo de los siglos, ¿no? Los museos se fueron entonces diversificando a tal grado que posteriormente llegamos a tener pues tipos de museos. Hoy en día eso ya está desapareciendo también, por cierto, ¿no? Entonces, los museos de historia natural y los museos de historia y los museos de arqueología, los museos de arte, y luego salieron los museos de niños, ya hablando ya en la década de los 90, claro, que aparecen en México. Y precisamente con esta cuestión de ser interactivos, ¿no? Exacto. O sea, como boom aquí en México, pero estos vienen desde los años, desde 1969 prácticamente, con el Exploratorium de San Francisco, y si nos vamos más atrás, había ahí ciertos momentos en la historia, sobre todo, por ejemplo, con las grandes ferias internacionales, cuando se ponían estos mecanismos de ciencia y tecnología, y entonces ahí empezábamos con las primeras cosas interactivas. Oye, pero perdón que te interrumpa, y más bien profundizando en tu discurso. Entonces, este discurso más tuyo de los museos como tal, decías que era hecho por una élite, bueno, se entiende que eran los dueños de las colecciones, pero también era para mandar un discurso de poder imperialista, supremacista, y además generado por el Estado. ¿Qué tanto, no sé si lo quieras profundizar ahorita o más adelante, entonces, qué tanto se identificaba la gente con ese patrimonio, con esas herencias? ¿Era una imposición? ¿No era algo que ellos hacían suyo, o lo hacían suyo porque el Estado, a través de este mecanismo que era este tipo de museos, le decía, tú tienes que identificarte con esto? Fíjate que yo considero, no todos eran así, cabe mencionarlo, pero sí los grandes museos. Y yo creo que esto es algo que se da de forma natural. Hoy en día no pensamos lo mismo de lo que pensaban las generaciones de hace 20, 30, 40 años o más, ¿no? O de los siglos pasados. Ahí tenemos a nuestro. Pero el tema principal es que lo que creo que aquí es importante rescatar es que sí eran mensajes que nos llegaban a todos, pero no necesariamente, bueno, se vinculaban con nosotros, porque finalmente, pues todos conocemos que tenemos un pasado prehispánico, un pasado que ahí está, que lo vemos todos los días y convivimos con él, no solamente muerto, sino vivo, ¿no? Y esa es una parte importante de cómo han ido cambiando todos estos mensajes en torno a lo que creemos y valoramos de nuestros patrimonios, tanto culturales, que ahorita mencionábamos, tangibles o intangibles, ¿no? Que esa es otra parte que ha ido cambiando. Pero creo que siempre hay mensajes que dar, y esos mensajes, pues, pueden ser utilizados por el Estado, por un grupo, por quien tú quieras, ¿no? Pueden ser dados, y hay algunos mensajes que van mucho más hacia una cuestión social y otros mensajes que van a, por ejemplo, el desarrollo de ciertos talentos, y así se van combinando estos mensajes para poder llegar a un punto. Me regreso ahora al tema de los museos. Sí, perdón. En el que, no está bien, pero es que todo tiene que ver, por eso a mí sí, me parece cómo evolucionan. Así es. A mí me parece que ahora en estos momentos, cuando el conocimiento de alguna forma en esta época del renacentismo, ¿te acuerdas que todos eran de todo? ¿No? Eran arquitectos, pero eran ingenieros, pero eran artistas. Así es. Un poco es lo que estamos regresando nuevamente, porque nuestro cerebro, y ahí me meto un poco al tema del cerebro, no es que esté compartimentado en materias y en temas. Todo lo vivimos al mismo tiempo, todo lo conocemos y lo aprendemos de alguna manera de forma integral. Y eso entonces yo creo que es a lo que están respondiendo estos nuevos espacios. Pero estos nuevos espacios de museos, además de tener colecciones, como en el caso de nosotros, por ejemplo, con una colección de ejemplares biológicos que son muy importantes, pero también las que tienen colecciones arqueológicas, históricas, en fin, artísticas, ¿no? En todo sentido. Todas estas colecciones, llegó un momento, sobre todo de quiebre, alrededor de los años 70, 80, en los que se empezaron a preguntar, bueno, las piezas son maravillosas, tenemos una gran colección, pero ¿para quién es esa colección? Y entonces ahí es donde empezaron a voltear a ver al visitante.
Y cuando tú empiezas a ver no solo el objeto, sino el sujeto, y empiezas a tratar de vincularlos y de ver cómo entonces se van incrementando y se van incorporando a este discurso más temas, porque bueno, ¿cuál era el objetivo? Sí, mostrarte una colección, pero a lo mejor detrás de eso había una intención de dar un mensaje a lo mejor en algunos casos educador, a lo mejor en algunos casos colonizante, ¿no? Fíjate que ahora que lo mencionas, nuevamente te interrumpo, en la parte, no, perdónenme, pero es que es interesante, en la parte que mencionas, empieza a ver empiezan a mirarse hacia el visitante, ¿no? Hacia y se ganan estos tipos de visitante, pero también hay este discurso de que es esa consolidación de estos grandes museos, por lo menos en México, ¿verdad? Es que de repente sí también hay que ver el contexto internacional. Decías tú, los grandes museos, obviamente te refieres al British, al Smithsoniano, al Louvre, y aquí en México era el Museo Nacional, que se convierte en Museo Nacional de Antropología e Historia, más o menos en el 64, con López Mateos. Pero ahí viene ese discurso de que ahora cada presidente en esa época, por lo menos hasta Fox, bueno, Fox precisamente con la biblioteca, o sea, cada presidente quería como, yo voy a hacer un museo más grande y más bonito, ¿no? Y entonces atrás de López Mateos llegó Díaz Ordaz y dijo, yo hago el de arte moderno. Y luego vino López Portillo y dijo, yo voy a hacer el Munal. Y luego vino Miguel de la Madrid y hizo el Rufino Tamayo. Y todos querían hacer un museo como símbolo también de este acercamiento. Pues es que yo lo digo elegantemente, acercamiento, pero también tiene que ver con este discurso que mencionas tú, o me estoy desviando. Probablemente, pero eso para la historia de los museos pues es algo muy positivo, porque cada vez que hay más museos es mejor, ¿no? A nivel cultural, a nivel de enriquecimiento de las personas, porque vienen a llenar y vienen a completar un lugar muy importante dentro de la formación de todas las personas, ¿no? De todos los ciudadanos en un momento dado de un país, pero finalmente de las personas, ¿no? Porque incluso cuando nosotros viajamos o viajan hacia acá, pues es una forma de compartir lo que nosotros queremos compartir con ellos, o a lo mejor de ver estos puntos de contacto en los que hubo, ¿no? Entonces, todo es parte de nuestra historia, a final de cuentas, todo viene en este devenir de construcción, de saberes, de construcción, de contactos culturales que pueden ser apreciados y que tienen que verse también en el momento en el que estaban posicionados en la historia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, algo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender es, pues hay cosas que políticamente ya no son correctas, ¿no? Incluso lo mismo que hablamos del colonialismo, ¿no? Porque voy a pensar igual que estos museos como los que mencionabas, el Louvre, el de Londres y demás, que eran estos lugares donde se exponían las culturas, Egipto y culturas antiguas de los griegos, que estaban de alguna manera quitadas de sus contextos, ¿no? Puestas en un espacio donde llegaban a admirarse, pero como un tema, si quieres, de conquista, ¿no? Del espacio, de lo que tenemos nosotros, porque todos estos son nuestros territorios, pues eso ha cambiado, ¿no? Y finalmente, mucho de lo que ha sido ahora, muchos de estos museos incluso han regresado las colecciones a sus países, a sus países de origen, me refiero. Pero el hecho de que tampoco las tengan no significa que hay malvados, ¿por qué se quedaron? Pues no, o sea, fue el momento en el que se vivían, los momentos de conquista, pues fueron lugares que pertenecían a estos espacios. Y eso es lo que uno no debe perder. Y eso también nos lleva a que, bueno, desafortunadamente, muchos de esos países no tienen las condiciones para recibir nuevamente sus colecciones. O sea, no hay las condiciones económicas, políticas y sociales, o por ese riesgo la pieza como la más famosa de todas, que ¿por qué no nos la regresan? Pues porque en el momento que la saquen se va a desintegrar. Sí, o sea, muchas veces hay que entender todos estos sí, o sea, esa pieza no se puede sacar porque si no se desbarata. Esos contextos hay que entenderlos y finalmente vivirlos en su momento. O sea, no quiere decir que hoy en día estemos apoyando o vayamos por esa misma línea, pero sí vivirlos en el momento que estaban y entenderlos en ese contexto. Entonces, lo que tú mencionas de todos estos museos que aparecen en distintos momentos de la historia de México, fueron espacios muy importantes para dar mensajes, pero todos esos mensajes también tenían que ver con una apropiación propia de los visitantes, ¿no? También, o sea, yo te podía decir a ti, y eso lo fuimos viendo conforme se nos fue poniendo enfrente la realidad. ¿A qué voy? Me voy específicamente al tema de los museos interactivos, ¿no? Que fueron los que nacieron con este espíritu educativo, con un espíritu de divulgación científica y demás. En los años 90,
cuando aparecen estos museos en México como Boom, Universum, Papalote, y hay de una León. serie de El Explora, y muchos museos, pero ellos, bueno, ellos dos como el boom, Como pero icono. previo a ellos estaban dos museos muy importantes en México, que fue el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, el MUTEC, Claro, y vagón. el Planetario El vagón Alfa donde en Monterrey. viajó Adolfo López Mateos. Exactamente. El Planetario Alfa, ellos son de los 70s, todavía es todavía lo previo a esto. Y cuando aparecen estos museos, finalmente es como, son museos que a lo mejor aparecen sin una colección, entre comillas, porque sí tenían algunas colecciones, y aparecen con estos espacios interactivos donde se pueden tocar máquinas, pero todo tenía que ver con cómo funciona, ¿no? O sea, te voy a enseñar un pedazo de la realidad y en cierta manera el museo seguía diciéndote, a ver, ven, te voy a enseñar cómo. Con el devenir de estos museos, es como una evolución natural que se fue dando, pues los visitantes se fueron apropiando de esos conocimientos. Y entonces ya no era tan fácil decir, esto te voy a decir que es un vaso de agua con líquido que es de tal y cual manera, sino había muchas propuestas de la forma de cuestionar de los propios visitantes, y entonces ahí es donde se empieza a enriquecer todo el discurso, ¿no? Porque entonces ya no éramos nada más espacios que proponíamos ciertos temas que iban a ser aprendidos por nuestros visitantes, sino íbamos a co-crear con ellos estos espacios y experiencias, y ellos mismos nos iban a dar parte de su ahora que mencionas los museos de historia natural, obviamente desde el Smithsoniano y replicado con el tuyo, replicados con esos museos de gabinete, ¿no? Que había en las universidades, que nada más era eso, eran gabinetes de curiosidades. Y otra cosa que viene a la mente cuando mencionabas el boom de los museos interactivos de los 90 y principios de este milenio, por ejemplo, me viene a la mente el Sol del Niño en Mexicali. Mexicali es un lugar muy peculiar, está pegado a la pegaditito a la frontera con Estados Unidos. Y precisamente la construcción de sus patrimonios, pues no puede ser igual a la de alguien del centro o del sureste. En el norte es bien peculiar la cultura, ¿no? Y máxime en el caso mexicano, o sea, pues resulta que el primer museo que tuvo Mexicali fue un museo interactivo para los niños. ¿Por qué? Pues porque la dinámica de vida y de construcción de los patrimonios de la gente que ahí vive es bien diferente. O sea, ¿de dónde se van a agarrar? Pues se agarran mejor de estas cuestiones. ¿O a qué crees que sea? Bueno, yo estoy sacando esa deducción, pero me gustaría que tú nos dijeras por qué. Fíjate que todos estos espacios, aparentemente, y ahora me voy a mi parte arqueológica, ¿no? Que ya sabes que también formo parte de ella. Aparentemente, durante la época de la formación de Mesoamérica, se tiene una idea que hacia el norte ya no había nada, ¿no? Y luego aparece Estados Unidos y ya, o sea, estaba acá la parte mesoamericana con los grandes centros ceremoniales y demás, y luego lo más lejos que llegamos es allá por Paquibé, ¿no? Donde está que también, por cierto, de ahí tuve la fortuna de ser directora, y es este espacio, ¿no? Como que es lo más, el perímetro más grande. Incluso en las escuelas nos enseñan que, por ejemplo, no sé, cosas como el juego de pelota, que lo jugaban los mayas, ¿no? Y resulta que no, que es... También arriba. Es Mazatlán, exacto. A veces es un poco a lo que voy. Aunque esta parte que vinculaba con todo el suroeste de Estados Unidos y México, no había estos grupos o asentamientos grandes de ciudades, pero sí eran grupos que iban de un lado a otro, que tenían una dinámica cultural muy interesante y había unas cosas riquísimas culturalmente. Entonces, Mexicali, Ciudad Juárez, Chihuahua, toda la frontera nos está hablando eso. Y posteriormente, ya que pasamos esta época ya cuando se asentaron con espacios ya de... Fíjate, incluso en el discurso, perdón que te vuelvo a interrumpir, pero no lo puedo evitar. No, adelante. En el discurso imperialista, como dices, hablaban de civilización. O sea, es que allá no había civilización. ¿Por qué? Pues porque no había una ciudad asentada con una traza, como lo fue Teotihuacán, como lo fue aquí Tenochtitlan, como lo fue Monte Albán o Palenque. O sea, al no haber un asentamiento de una ciudad, decían, es que allá no había ni civilización. No, para nada. O sea, como si los de arriba vivieran en el Mesozoico, pero ¿no? Resulta que si te ibas a las cuevas, allí había, ¿no? Porque finalmente cada una de las poblaciones humanas aprovechamos lo que te está dando el ambiente, y ahí es donde se va desarrollando. Pero bueno, entonces en toda esta franja justo fronteriza, ya me vengo en el tiempo, hagan de cuenta, a la época ya más moderna, pues obviamente la dinámica cultural es totalmente distinta, y como bien dices, ahí el intercambio entre
el otro lado de la línea y es totalmente, o sea, transparente, ¿no? Es lo mismo. Y esta parte de la riqueza que se da cultural en ambos espacios es muy interesante. Entonces, es muy natural que en esos sitios aparezcan espacios que te puedan estar hablando de ese intercambio bicultural entre las dos naciones, que a final de cuentas esa frontera fue algo hecho por las personas, por los humanos, ¿no? ¿Sí? No existe en la naturaleza, volviéndonos otra vez a la parte de la historia natural, en la naturaleza eso no existe, por eso ves que hay tanto intercambio, de repente encuentras obviamente costumbres de un lado y del otro, encuentras especies de un lado y del otro, y a veces se vuelve tan complejo para la vida de las especies, que encuentren estas barreras físicas que en realidad, pues en la naturaleza no existen. Pero es que hasta en el mundo contemporáneo, ¿no? Digo, no es menester de este programa, sino de The Frontline, pero hasta en lo contemporáneo, en lo político, o sea, ¿cuántas veces, o sea, tú estás hablando de dos naciones, pero a veces hasta en lugares que es el mismo, por ejemplo, la gente del sur del Estado de México tiene más relación con la gente de Guerrero, y la gente de aquí del oriente del Estado de México tiene más relación con la Ciudad de México. O sea, ellos no sé, a veces ni siquiera se identifican como mexiquenses. Claro. Mexiquenses son los del centro del Estado de México. Son todos, pero los que realmente se identifican, ahorita que hubo este tema político que acabamos de pasar en el Estado de México, pues es que la gente de Texcoco es bien diferente a la de Toluca y a la de Tecupilco, y etcétera, etcétera. Y eso que estamos en un siglo XXI en el que estamos comunicados, ya no hay estas... Pero a final de cuentas... La interacción social es... Exacto, y nos identificamos, a final de cuentas, como mexicanos que hemos construido a lo largo de siglos esta idea de nación, pero al mismo tiempo, hoy en día, las generaciones de hoy se construyen como ciudadanos globales. Ya no están solamente pensando en qué repercusión tiene en su propio país, sino cómo están interactuando con otros lugares del mundo y cómo lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy buena de la época que estamos viviendo, esta comunicación, esta parte de poder, pues, tener en tiempo real casi lo que está ocurriendo y la retroalimentación. Y eso también nos ha afectado a los museos, definitivamente. Y en el caso de los museos de historia natural, hoy en día nuestro papel es fundamental porque somos espacios que llevamos una responsabilidad importante para poder comunicar todas estas acciones que debemos hacer todos los días por mantener un ambiente mejor y que no vaya y que podamos enfrentar de alguna manera más resiliente y no afectar más estas cuestiones de cambio climático y del deterioro del planeta y de tantas cosas que estamos teniendo por nuestros hábitos de consumo y nuestras acciones diarias. Ok, pero antes de entrar ya en profundidad a eso, dijiste hace rato la palabra identidad y precisamente cómo esto que estamos hablando del discurso de cómo nos identificamos con otros. Tú manejas una teoría muy interesante, por eso dice que va a ser muy interesante platicar con Mercedes, aunque luego no la dejo hablar, pero sí la dejo hablar. No, sí, no paro de hablar. El tema es las neuronas espejo, cómo funcionan esta teoría que tú, pues no digamos que tú descubriste, pero la utilizas en tu discurso. Ajá. Las neuronas espejo, ¿cómo hacen que generemos esta identidad también de patrimonio? Claro, bueno, lo que pasa es que yo soy un enamorado del cerebro y me hubiera encantado ahora que veo con la vida haberme dedicado a ser no sé, neurocientífica, y eso me hubiera encantado. Pero bueno, la vida me llevó por otro camino y me he clavado mucho en esta parte de las neurociencias y cómo funcionan. Hay muchos divulgadores neurocientíficos excelentes, extraordinarios, que pueden buscar por ahí, y hablan de estas neuronas, las neuronas espejo, que son las neuronas son unas neuronas que tenemos justo que responden en empatía con los demás. Es decir, cuando yo te volteo a ver a ti, te reconozco y hacemos que entre ambos, si tú estás contento, estás triste o estás enojado, yo puedo leer esa actitud y de alguna manera sentir empatía o no. Habrá gente que no tenga tan desarrollada esta parte, pero esto nos permite de alguna manera identificarnos entre nosotros para saber si somos de alguna forma compatibles o de plano no. Eso es lo que hacen las neuronas espejo, es mucho más profundo. Yo, la verdad, no soy especialista en eso, me encanta el tema, he tratado de
además profundizar en ello, porque a mí me parece que dentro de los museos, sobre todo los museos interactivos, de alguna forma se daba de manera muy intuitiva la parte de todo lo que ahora se sabe sobre neurociencias y cómo reacciona el cerebro a determinados ambientes, determinadas, incluso colores, sonidos, esto mismo de las neuronas espejo y tantas otras cosas que tienen que ver con la corteza prefrontal, cómo se va desarrollando además la construcción del conocimiento, la inteligencia emocional, todo eso de alguna manera, de forma intuitiva, los espacios interactivos, los museos, y ahora en general, que te digo que ya se va a quitar eso de la tipología, porque en realidad ahora todos hacemos de todo, es una parte muy importante que tiene que ver con el museo y cómo se vuelve una visita a un museo, un evento memorable que puede cambiarte incluso algo dentro de tu forma de ser, de tu vocación, que puede ser tan importante que te deje huella y pueda pues marcar el rumbo de tu vida, ¿no? Así es, un discurso súper interesante. Mercedes, el dios Cronos y la diosa Rea son mis enemigos, siempre lo he dicho en este programa y más cuando viene gente tan interesante como tú. Una última reflexión precisamente en esta construcción de los museos hoy, cómo han cambiado los museos en el siglo XXI. Desafortunadamente nos faltó hablar de museos comunitarios y la relevancia que están cobrando actualmente, pero una última reflexión que quieras dejar. Pues mira, yo considero que los museos vienen platicando de esto desde hace mucho tiempo. La museología social, por ejemplo, es algo que ha tomado mucha fuerza y es esto, cómo utilizar el museo como un instrumento de alguna manera para poder crear cambios dentro de las comunidades. Esa es la parte más importante. Ya no son estos museos que le hablan a un público general del que no tienen una cara. Tenemos que hablarles a nuestras comunidades, a los que están allí alrededor, porque son con los que vamos a dialogar y vamos a construir conocimiento y vamos a tener cambios. Hoy en día yo creo que todos los museos estamos preocupados por mantener cambios importantes a nivel social, con todo lo que estamos viviendo, a nivel ambiental, y creo que todos tenemos esta responsabilidad, no importa si son arte, historia o de donde sean, somos importantes y creo que debemos llenar esta parte que les decía yo al principio. Somos un complemento y una parte de la formación de la vida de todos. Y pues eso es lo que queremos dejar los museos huella y que nos sigan visitando y que siga habiendo más museos, porque lo que nos hace falta justo es compartir, conocer, y qué mejor que estos espacios de diálogo para poder hacer. ¿Qué horarios tiene, por cierto, el Museo de Historia Natural? ¿Qué día está abierto? Aparte de Noche de Museos, alguna promoción? Martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde, los esperamos ahí. Prontito vamos a tener ya más bóvedas abiertas con contenidos increíbles sobre universo, tierra y vida. Va a estar padrísimo. Ya, prontito les vamos a decir. Hay que hacer un programa después del puro museo. Exacto. Muchos piensan, a lo mejor cuando vieron el anuncio va a decir, pues va a hablar del museo. No. Claramente, museos del siglo XXI. Sí. Un día vamos a hablar única y exclusivamente de tu museo. Me encantará compartirles, pero de mientras, pues los esperamos ahí para que nos visiten. Muy bien, y ya saben, el último miércoles, igual, ¿verdad? El último miércoles sí, de cada mes. A veces tenemos solamente Noche de Museos virtual y a veces presencial, entonces lo que pedimos es que nos sigan en nuestras redes sociales. Así nos encuentran Museo de Historia Natural, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y me faltó una, no sé, de las pues nuevas, creo que son todas. Twitter, pues TikTok es la más nueva y Twitter, la más todas ahí nos encuentran. Ahora Instagram, así es. Damos todos los mensajes ahí y ahí pues los esperamos para que sigamos en contacto y compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias, Jiménez, muchas gracias, Axel en los controles, Eddie Gaimes en producción, David Mendoza en las redes sociales, yo soy Cosme Lava Marquina y ya me cansé y no olviden sonreír.